Hola chicos, el día de hoy vamos a ver la nomenclatura de los ácidos oxiácidos y vamos a ayudarnos de esta tablita de aniones. Esta tablita de aniones ustedes ya la tienen, deberían tenerla impresa, preferentemente para poder auxiliarse, o bien la pueden tener en digital. Muy bien, bueno, los ácidos oxiácidos son aquellos ácidos que están formados pues por la componente hidrógeno que tiene su carga positiva que denominamos protón, mientras que la parte negativa o aniónica siempre va a ser un anión que contenga oxígeno y generalmente un no metal que contienen una carga negativa. Aquí de hecho vemos muchos ejemplos justamente de aniones. Ojo, no es obligatorio que sea un no metal. Sin embargo, la mayoría de los aniones suelen ser no metal con oxígeno, pero no es obligación. También tenemos algunos aniones que pueden tener oxígeno con un metal. Bueno, ya que tenemos esto, entonces observamos por ejemplo aquí que tenemos algunos aniones comunes como el yodito, yodato, peryodato, y de hecho cada anión posee su nombre, y la ventaja de esta tablita es que podemos observar cuál es la estructura, la carga del anión junto con el nombre del anión, ¿sí? Y con eso nosotros ya no necesitamos aprendernos todos los nombres de los aniones porque pues son infinidad de aniones y podemos utilizar la tablita para ayudarnos. Bueno, ya que conocemos la estructura general y que sabemos que las cargas tanto del anión como del catión, que es el hidrógeno, se van a intercambiar para formar la fórmula, vamos a ver cómo se van a nombrar con la estructura de nomenclatura tradicional, stock y sistemática. Vamos a iniciar con en este caso la más sencilla, que es la tradicional. Primero, al tratarse de un ácido, en la tradicional y en la stock siempre vamos a iniciar con la palabra ácido, ¿sí? Entonces, bueno, ya de ahí utilizaremos el nombre del anión que se está utilizando y vamos a tener dos variantes. Cuando el anión termina con la terminación ato, entonces vamos a sustituir la terminación ato por ico, mientras que cuando la terminación es ito, vamos a sustituir dicha terminación por oso. El resto del nombre del anión va a permanecer. Vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de un bromito, cómo se formaría con ácido. Entonces tengo el ácido, ¿sí? Que tiene una valencia o carga, mejor dicho, de +1. Y si lo quiero unir con el ion bromito o anión bromito, que es BrO2, que tiene una carga de -1, intercambiando las cargas, únicamente quedaría HbRO2, ¿sí? Y esto es lo que vamos a nombrar, HbRO2. Ahora, sería un ácido, como es un bromito, permanece el nombre, pero solamente sustituimos la terminación. Entonces, en lugar de ser un ácido bromito, pues quitamos el ito y sería un ácido bromoso, ¿sí? Vamos a ver entonces qué sucedería con otro ácido, pero vamos a ver ahora con uno de una carga distinta de uno, como podría ser el sulfato. Entonces, el ácido, que es el hidrógeno, más el anión sulfato, que tiene una carga de -2, entonces al intercambiar las cargas quedaría H2SO4, ¿sí? Y aquí este es muy conocido, seguramente ya saben su nombre. Entonces sería un ácido y la terminación ato se iría por ico, solo que por nombres no quedaría sulfíco sino sulfúrico, ácido sulfúrico, ¿sí? Y ya con eso tendríamos el nombre de dos aniones. Ojo, ahí podemos tener infinidad de ácidos, ¿no? Y simplemente es pues cambiar la combinación a la terminación ato por ico e ito por oso. Por ejemplo, con cromato sería un ácido crómico, con dicromato sería un ácido dicrómico, con manganito sería un ácido manganoso, y así en general con los ejemplos, ¿sí? Bueno, dicho esto, vámonos con la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock, pues la fórmula es igual y aquí vamos a tener una ligera variación. Sí va a iniciar con el nombre ácido, pero vamos a observar en la fórmula cuántos oxígenos tiene mi anión, y entonces vamos a colocar el número de oxígenos con el prefijo di, tri, tetra, etcétera, y luego la palabra oxo. Por ejemplo, el ejemplo de el HbRO2
que es el ácido bromoso en la nomenclatura tradicional, sería ácido porque tiene 2 oxígenos, como observamos en la fórmula, dioxo, y ahora sí lo demás ya permanece igual que el tradicional, dioxo bromoso. Y después vamos a colocar entre paréntesis el estado de oxidación o carga que posee el no metal o el metal, pero el que se encuentre intermedio entre el oxígeno y el hidrógeno. ¿Cómo lo vamos a sacar? Voy a poner por acá. Para poder sacar la carga del elemento intermedio entre el hidrógeno y el oxígeno, vamos a hacerlo con una pequeña ecuación, ¿sí? Entonces vamos a observar, el hidrógeno siempre va a contar con una carga de +1, mientras que el oxígeno siempre va a contar con una carga de +2. Y el elemento que tenemos intermedio pues va a depender. Entonces, la carga del anión bromito nos indica que es -1. Entonces, voy a poner -1. ¿Sí? Y yo sé que la suma de cargas pues me debe de dar al final -1, es decir, la suma de cargas del oxígeno y la del bromo tendría que darme -1. ¿Por qué? Pues porque esa es la carga del anión. Entonces, si yo tengo 2 oxígenos y cada oxígeno tiene una carga de -2 y no conozco la carga del bromo, entonces, pues ya puedo hacer una ecuación, ¿verdad? Entonces, la carga del bromo -4, que sería la carga de un oxígeno, pero multiplicado por los 2 oxígenos presentes en el ion bromito, entonces me da 4, y esto en total me debe de dar -1. Para que x -4 me dé -1, pues x deberá de valer +3. ¿Sí? Igual si quieren hacer el despeje en donde -4 pasa positivo, entonces estará perfecto, ¿no? O sea, ahora sí que ustedes pueden hacer los más pasos de un despeje simple, pero en este caso pues simplemente resolví la ecuación en un paso. ¿Sí? +3 menos 4 pues me da -1, por lo tanto la carga del bromo en este caso sería de +3, así que entre números romanos y sin el símbolo necesito poner el 3 entre números romanos. Entonces el HBrO2, que en la tradicional es simplemente ácido bromoso, en la stock sería un ácido dioxo por la presencia de 2 oxígenos, bromoso, y entre paréntesis 3, indicando la carga con la que está trabajando el no metal o el elemento intermedio en el ácido. ¿Sí? Vamos cómo yo nombraría, el ácido sulfúrico en nomenclatura stock. Esta sería un ácido, ¿sí? ¿Cuántos oxígenos tiene? 4. El H2SO4 tiene 4 oxígenos, entonces sería un tetraoxo. Y terminaríamos con la terminación sulfúrico, que es así, no cambia independientemente, ¿sí? Entonces sería ácido tetraoxosulfúrico. Vamos a ver cuál sería la carga en este caso del azufre dentro de mi anión. Entonces, de nuevo, el hidrógeno es +1, pero no me interesa, el oxígeno es -2, ¿sí? Y el azufre no lo conozco, sería mi X, y yo sé que la carga de mi anión sulfato es -2. Vamos a ver cuántos oxígenos tiene. Tiene 4 oxígenos, por lo tanto, los 4 oxígenos por -2 de cada, que es la carga de cada oxígeno, entonces sería X más por menos, 4 por 2, 8, es igual a -2. Entonces, la carga del azufre -8, que sería la carga de los 4 oxígenos, nos debe de dar -2. Entonces, para que esto sea posible, X necesita tener un valor de 6 positivo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí entre números romanos y entre paréntesis voy a colocar el número 6, que correspondería a la carga del azufre y que yo saqué mediante la resta de las cargas y la carga del anión. Y entonces en nomenclatura stock sería un ácido tetraoxosulfúrico 6. El ácido sulfúrico. Justamente en esta nomenclatura, la más sencilla es la tradicional, cuando en la mayoría de las nomenclaturas, la tradicional es la más difícil. Vamos a cerrar con la nomenclatura stock de los mismos 2 ácidos con los que estuvimos trabajando.
Y en el caso de la nomenclatura, perdón, sistemática, porque ya mencionamos la stock, entonces la nomenclatura sistemática va a tener como características que no va a llevar la palabra ácido, ¿sí? Vamos a iniciar igual que como iniciamos el nombre del anión, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del HBRO2, en lugar de la palabra ácido, iniciaríamos con el dioxo y en lugar de la terminación bromoso, o sea, el oso, se va a sustituir por la que anterior teníamos, la terminación anterior, o sea que regresaríamos al bromito. Sería un dioxobromito, es un dioxobromito, y terminaríamos sí o sí con la palabra de hidrógeno, las palabras de hidrógeno, cerrando entre paréntesis con el mismo número romano de la carga del no metal o del elemento intermedio entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, en sistemática, el HBRO2 sería un dioxobromito de hidrógeno. ¿Cómo sería el ácido sulfúrico? Igual, nos basamos en la stock, sería un tetraoxo. En lugar de sulfúrico, regresamos a la terminación sulfato, tetraoxo sulfato, y de hidrógeno y el número romano 6. ¿Sí? O sea que la ventaja es que al hacer la stock ya tenemos todas las herramientas para hacer la sistemática, porque el número romano sería el mismo y porque el dioxo, tetraoxo, trioxo, etcétera, también sería el mismo, solamente ahora sí regresaríamos a la terminación del anión original, que sería el ato o el ito, y el número romano, que sería exactamente el mismo, tanto para la stock como para la sistemática, ¿sí? Entonces aquí ya tuvimos las tres nomenclaturas: tradicional, sistemática y stock. Dicho esto, ya podemos hacer todos los ejercicios de este tipo de ácidos oxoácidos que podrían resultar un poquito más complejos. Muchas gracias.